vamos a comenzar este encuentro con la oración del Padre David Rivera, coordinador del área de evangelización de nuestro colegio. Adelante, Padre. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, en primer lugar un saludo a todos y a todas que nos encontramos aquí justamente para un poco reflexionar, escuchar lo que está viviendo nuestro país, y queremos justamente pedirle, como aparece aquí en esta imagen, a la Virgen del Carmen, que es patrona de nuestro país, justamente que nos ayude, sobre todo a nosotros cristianos, a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para construir entre todos el país que Dios quiere, que nos haga sentir a todos bien, tranquilos, en igualdad, en justicia. Les invito entonces a que hagamos la señal de la cruz, diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y poder seguir esta oración, que es la oración por la patria, que la hacemos por medio de la Virgen del Carmen. Madre de Chile, a ti honraron los padres de la patria y los más valientes de la historia. Desde los comienzos nos diste la bendición. Hoy te confiamos lo que somos y tenemos, nuestros hogares, escuelas y oficinas, nuestras fábricas, estadios y rutas, el campo, las pampas, las minas y el mar. Enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una nación de hermanos, donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Madre de la Iglesia, tú recibes y nos entregas a Cristo, contigo nos ofrecemos a Él, para que sobre Chile extienda los brazos salvadores de su cruz y la esperanza de su resurrección. Amén. Que el Señor entonces vaya haciendo realidad cada uno de los sueños que todos los que estamos aquí y todos los hermanos y hermanas que construyen nuestra patria, vaya haciendo realidad esos sueños de paz, de justicia, de hermandad. Que el Señor nos bendiga, el que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Amén. La Biblioteca CRA, Padre Manuel Acuña Peña, integrada por la señorita Catalina Rojas, asistente de biblioteca, y yo, Daniela Ahumada, bibliotecaria del colegio, saludamos a las personas que hoy nos acompañan. Saludamos a don Walter Ollarse, rector de nuestro colegio, al padre David Rivera, coordinador del área de evangelización, a la señorita Gladys Rivera, coordinadora pedagógica del área científico-humanista, al señor Dani Urtubia, coordinador pedagógico del área técnico-profesional, a la señorita Bárbara Valenzuela, coordinadora del Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y a todas las profesoras y profesores del Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales que nos acompañan en este encuentro. También quiero saludar a los estimados alumnos de primero a cuarto medio TP y HC, a quienes va dirigida esta actividad. Ahora quiero dar la bienvenida y saludar a nuestro gran invitado, el señor Hugo Tórtora Aravena. Él es abogado de la Universidad de Valparaíso, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Talca, doctor en Derecho de la Universidad de Valparaíso y actualmente se desempeña como director de la carrera de Derecho de la Universidad de Playa Ancha. Quisiera mencionar que esta actividad es organizada por el Centro de Recursos del Aprendizaje CRA y es impulsada por la Coordinación Pedagógica como parte del plan lector del colegio. También quiero destacar que esta actividad se hace posible gracias a la colaboración de la Universidad de Playa Ancha, que nos ha facilitado que hoy el abogado pueda acompañarnos en este encuentro. Don Walter Ollarse, rector de nuestro colegio, quiere saludar a nuestro invitado. Pero antes, yo quisiera contarles que esta actividad nace de la inquietud del rector, que es profesor de historia, y que preocupado por este proceso que vive el país, me sugiere que el próximo encuentro que realice la Biblioteca CRA sea sobre la Convención Constituyente, para que de esta forma los alumnos salesianos puedan profundizar en este tema que se enmarca dentro del proyecto educativo del colegio. Y para ello quiero citar las palabras que nos dejó nuestro santo fundador Don Bosco: hemos de hacer buenos cristianos y honestos ciudadanos.
Ahora los dejo con el saludo de don Walter Oyarce, nuestro rector. Adelante, don Walter. Muchas gracias, Daniela. Yo quisiera, en primer lugar, saludar a los estudiantes que nos acompañan hoy día en esta tarde y que seguramente están muy interesados en poder conocer un poquito de lo que está pasando en nuestro país. El proceso que nosotros estamos viviendo es un proceso inédito en términos de su modalidad, ¿no? De la forma en que estamos llevando adelante la construcción de una nueva constitución. Pero en la historia de nuestro país hemos tenido otros procesos de construcción de la Carta Fundamental, y por eso tenemos una historia también marcada por otras épocas. Y uno podría decir, así como un pequeño comentario, es que otras construcciones de la Carta Magna han estado marcadas por procesos de quiebre, por procesos no fáciles, ¿no? Esperamos que este proceso que estamos haciendo ahora logre efectivamente construirse en un ambiente democrático, de participación, de la mayor amplitud posible. Esperamos, confiamos, pero lo que uno ve es que hay un anhelo aquí detrás de querer construir una carta fundamental que responda a las nuevas demandas que nuestro país ha ido viviendo en los últimos años. Hay países en los cuales la carta fundamental existe hace muchos años sin tener procesos de renovación, y hay países incluso que tienen una pura carta fundamental y a través de los años la han mantenido. En América Latina lo que uno se da cuenta es que es más constante los cambios constitucionales, ¿no? Pero es parte de la vida de las naciones irse de alguna manera preguntando cómo quieren proyectarse en los próximos años. Y este encuentro, que quiere llamarse Presente y Futuro del Proceso Constituyente, yo creo que es un término muy adecuado para quienes son presente y futuro, porque los jóvenes no son solo el futuro como se pensaría, sino que son hoy día el presente también. Y por eso que es importante hacer esta reflexión con ellos, que ellos que están muy atentos, como esponjas, percibiendo lo que está pasando, puedan sentirse también parte de este proceso que seguramente nos va a cambiar o nos va a ayudar a todos a encontrar esos espacios de encuentro, esos espacios que nos permitan en definitiva sentirnos más parte de un país en el cual todos caminamos hacia un mismo objetivo. Son muchas las cosas que están en juego, pero esperamos en realidad que con la sabiduría, con la capacidad de recoger las distintas inquietudes, podamos tener un proceso constituyente que nos logre, como digo, recoger todos esos anhelos. Sabemos que a lo mejor hay cosas que no se van a lograr alcanzar, pero es parte de este proceso. Quisiéramos agradecer a don Hugo Tórtora, profesor, abogado, doctor en Derecho, quien ha tenido la gentileza de poder ilustrarnos sobre este proceso. Yo creo que estamos todos atentos a poder recoger justamente su experiencia para nutrirnos, ¿no? Yo creo que el lema de nuestro colegio es fundamentalmente formar buenos cristianos y honestos ciudadanos, ¿no? Es decir, un cristiano que es capaz de insertarse en el mundo, insertarse en la sociedad y desde ahí aportar. Y nos interesa que nuestros jóvenes tengan capacidad crítica, que nuestros jóvenes sean capaces de discernir, que sean también actores relevantes en el tiempo que les toque actuar, ya sea hoy día como estudiantes o mañana como estudiantes universitarios o posteriormente también en el mundo del trabajo y también en su vida familiar. Así que le damos las gracias a don Hugo por estar aquí en este encuentro y les deseamos también a todos que podamos tener una experiencia que nos permita ponernos en sintonía con el proceso que estamos viviendo. Agradecer también al CRA, a Daniela, a Catalina, que hacen posible este esfuerzo, al Departamento de Historia, que acogieron favorablemente también este desafío. Yo lo valoro y lo reconozco porque es importante para la formación y para lo que ellos hacen, para la coordinación pedagógica, que siempre está detrás de estas actividades, viendo lo logístico, viendo que esto nos permita complementar y fortalecer nuestro programa formativo. Y fundamentalmente agradecerle a ustedes jóvenes por el tiempo, por la dedicación. Esto está fuera del horario y ustedes han querido quedarse y eso nos parece también muy valioso y da signo de que en realidad este es un tema que merece dedicarle tiempo. Así que, sin más, muchas gracias, don Hugo, y aquí estamos disponibles para escuchar sus comentarios y sus aportes.
Bueno, muchas gracias, director. Gracias también a la señorita Daniela Ahumada, que extendió esta invitación. Felicitar también al Colegio Salesiano Alameda y a su biblioteca por esta actividad. Es muy importante que los jóvenes y las jóvenes se vayan formando y vayan adquiriendo conocimientos y espíritu crítico también respecto de este tema, porque esta va a ser la Constitución, por lo demás, que los va a regir a ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que todos estos esfuerzos son muy necesarios, muy importantes, y bueno, estamos a disposición en lo que se pueda para poder colaborar en esto. Yo tengo una presentación, no quiero hacer más introducción, quiero ir de inmediato a la presentación. Bien. Bueno, como se me ha pedido, vamos a hablar del presente y el futuro del proceso constituyente en Chile. Bien, vamos a tratar de introducir este tema con cuestiones más bien generales, ¿cierto? Para luego entrar a algunos detalles relativos particularmente al proceso constituyente en nuestro país. Por lo tanto, la estructura de este trabajo tiene tres partes. Primero, voy a hacer referencia a generalidades en torno al proceso desde que es una constitución en adelante. Luego vamos a revisar la Convención Constitucional. He visto que hay una intención de realizar un segundo encuentro particularmente sobre la Convención, por lo tanto, lo que vamos a señalar en este punto también es general, y algunas ideas respecto del futuro de la Convención, especialmente en cuáles son los debates que están pendientes y que seguramente se van a desarrollar en los próximos meses. Entonces, partamos con la generalidad en torno al proceso constituyente, explicando brevemente algo que parece ser conocido, pero siempre es bueno repasarlo. ¿Qué es una constitución? ¿No? ¿Qué es la constitución? Bueno, entonces, cuando hablamos de la constitución, tenemos que situarnos dentro de la idea de que el ordenamiento jurídico, que son todas esas normas que ustedes ven ahí dentro de la pirámide, tienen distintas jerarquías. O sea, no todas las normas que nos rigen son igualmente importantes. Hay normas que son más importantes y hay normas que son menos importantes, ¿no? Y dentro de esta jerarquía normativa, por supuesto que la más relevante es la Constitución política, ¿bien? Por eso se dice que la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico interno, ¿cierto? Es la norma más importante. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Quiere decir que el contenido de la Constitución, lo que diga la Constitución, tiene que ser respetado por todas las demás normas que nos rijan. Por todas las demás normas que nos rijan. Por lo tanto, si por ejemplo la Constitución dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley, entonces todas las leyes que dicta el Congreso y todos los reglamentos que pueda dictar el presidente tienen que ser respetuosos del principio de que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Si la Constitución, por su parte, establece como principio fundamental la libertad de empresa, entonces las leyes y los reglamentos tendrán también que respetar la idea de la libertad de empresa. Por lo tanto, lo que diga la Constitución importa, es relevante, toda vez que el contenido de la Constitución termina dándole forma y contenido también al resto del ordenamiento jurídico. Entonces, como primera cosa, recordar que la Constitución es norma fundamental, es la norma fundamental que nos rige. ¿Qué contiene la Constitución? ¿Cuál es el contenido de la Constitución? Las constituciones establecen dos contenidos fundamentales. En primer lugar, organizan al Estado, le dan forma al Estado. Esto quiere decir que la Constitución señala, por ejemplo, si vamos a hacer un Estado unitario o un Estado federal, si vamos a hacer una monarquía o una república, va a señalar cuáles son los órganos fundamentales del Estado, etc. Todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado. Pero también la Constitución protege los derechos fundamentales, establece cuáles son nuestros derechos y cuáles son los mecanismos que existen para asegurar estos derechos. Entonces, ¿es importante la Constitución? Por supuesto que es importante la Constitución, porque le da contenido a todo el ordenamiento jurídico y porque organiza el Estado y protege nuestros derechos fundamentales. Pero la Constitución solo es esto, solo es una norma jurídica que ya de por sí es algo importante, solo es esto. La verdad es que no. ¿No? La Constitución no es solo una norma jurídica, sino que también tiene otras características u otras condiciones que deben ser destacadas. Por ejemplo, la Constitución es, o debiera ser por lo menos, un documento cultural. Debiera reflejar
la cultura o la tradición de un pueblo. Debiera ser reflejo de lo que es un pueblo culturalmente hablando, ¿no? Desde ese punto de vista, es claro, muy importante que las constituciones sean redactadas efectivamente por un órgano que sea representativo de la cultura de un pueblo, donde quedemos todos y todas representados. Y en ese sentido, la Convención Constitucional o Asamblea Constituyente parece ser un órgano muy apropiado para ese fin. Si nosotros pensamos que las constituciones debieran ser documentos culturales, entonces, claro, estamos con un problema grave con la constitución que nos rige, que es la Constitución de 1980, que no se hace cargo de un rasgo cultural importante de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo, como es el que somos un pueblo mestizo, intercultural, plurinacional, y es una constitución que no menciona siquiera a los pueblos originarios. Ahí hay un problema con la Constitución de 1980, que no se hace cargo de los pueblos originarios, ¿bien? También la Constitución puede ser considerada como un pacto social, ¿no? Es el gran acuerdo que adoptamos todos y todas respecto a las cuestiones fundamentales que nos rigen. La Constitución es el gran pacto social, ¿no? También se dice que la Constitución es un código de valores, y quiero explicar esto en dos palabras. Todos nosotros y todas nosotras tenemos nuestros propios valores, ¿cierto? Y mis valores no tienen por qué ser los mismos que los suyos. Por ejemplo, en este momento estamos en un colegio católico, pero probablemente hay también otros colegios que no son católicos, que son laicos o que son de otra religión. Cada cual tiene sus valores propios y hay que respetar esa diversidad de valores, ¿no? Sin embargo, a pesar de que hay diferencias de valores entre las personas, sí podemos concordar, sí nos podemos poner de acuerdo en torno a ciertos valores mínimos, a ciertos valores comunes, básicos, respecto de los cuales todos vamos a estar de acuerdo. Pensamos en el valor de la vida, en el valor de la igualdad, en el valor de la democracia, ¿no? En el valor de la libertad humana, ciertos valores mínimos. ¿Dónde encontramos esos valores mínimos respecto a los cuales todos y todas vamos a estar de acuerdo? En la Constitución. Y por eso se dice que la Constitución es también un código de valores. Y por último, la Constitución también es el texto que distribuye los poderes del Estado, ¿cierto? Que establece cuáles son los poderes del Estado y quiénes ejercen esos poderes del Estado. ¿Cuáles son estos poderes? Por lo menos tres, hay más, pero los que son más conocidos, ¿cierto? Son tres, como es el Ejecutivo, en manos del presidente, el Legislativo, que lo ejerce el Congreso Nacional, y el Poder Judicial, que está en manos y que lo ejercen los tribunales de justicia. ¿Bien? Esos son los poderes que nacen de la Constitución. A esos poderes que nacen de la Constitución se le llaman también poderes constituidos, porque nacen de la Constitución, ¿ya? Sin embargo, esos poderes constituidos que nacen de la Constitución existen porque hay otro poder que los creó, ¿no? Que es el poder constituyente. Además del poder ejecutivo, legislativo y judicial, por sobre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, hay un poder superior que se llama poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? El poder constituyente es aquel poder que tiene el Estado justamente para redactar una nueva constitución. Ese es el poder constituyente, es el poder que se tiene para poder redactar una nueva constitución, para dar forma a un Estado y para dar forma a una constitución. Ese es el poder constituyente. Por lo tanto, podemos distinguir, por una parte, el poder constituyente que crea una nueva constitución de los poderes constituidos que nacen de esa constitución. Poder constituyente que crea y poder constituido que nacen a partir de ese poder constituyente, que nace a partir de esa constitución. ¿Bien? Hay dos poderes, entonces, poder constituyente que crea al Estado y que crea a los demás poderes, y los poderes constituidos que nacen del poder constituyente, como es, por ejemplo, el ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Correcto? Ahora, la pregunta que uno se puede formular, bueno, ¿y en quién recae el poder constituyente? ¿Quién es el titular del poder constituyente? Y esta pregunta, en un modelo democrático, tiene una única respuesta. El titular del poder constituyente en un sistema democrático es y será siempre el pueblo. Es el pueblo el único que puede dotarse de una constitución. Ahora, obviamente el pueblo
no tiene una plaza tan grande donde quepamos todos nosotros y podamos discutir el texto constitucional, ¿no? El pueblo lo que hace es escoge, elige a representantes para que en su nombre redacten la Constitución, ¿no? Pero el titular del poder constituyente siempre es el pueblo. Ustedes me van a decir, ¿y no es la Convención Constitucional? No, no es la Convención Constitucional. La Convención Constitucional no es poder constituyente. Son los representantes del poder constituyente, que seguimos siendo el pueblo. La Convención Constitucional, por lo tanto, sigue siendo un poder constituido que nace desde la Constitución que actualmente nos rige. Ahora, esta fórmula o estos conceptos se materializan en Chile a través de un proceso que probablemente ustedes ya conocen, pero que es bueno de todas maneras repasarlo. El proceso constituyente chileno, que va a dar vida probablemente a una nueva constitución en nuestro país, se origina fundamentalmente, si bien hay la exigencia de una nueva constitución es muy antigua, ¿no? Pero en lo concreto se origina a partir de las movilizaciones sociales de octubre del año 2019, conocidas también como el estallido social o la revuelta social o de distintas formas, ¿cierto? Yo habitualmente, más que destacar los hechos del 18 de octubre, ¿no? Del salto de los torniquetes, más que destacar aquello, yo suelo destacar lo que ocurre una semana después, si ustedes recuerdan, el 25 de octubre, una semana después del episodio de los torniquetes y del metro, etc., en todo el país se desarrollaron grandes marchas. La marcha más importante fue la marcha de Santiago, ¿cierto? La gran marcha de Chile, donde se reunieron más de 1 millón de personas. Ese es el hito que yo digo, ahí se inicia el proceso constituyente, porque hay una voz generalizada donde muchas personas que reclamaban la nueva constitución y lo hicieron de manera, ese día lo hicieron de manera pacífica. Eso es lo que yo destaco. Estas movilizaciones dieron lugar un poco más tarde, ¿cierto?, a un gran acuerdo, que es el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, donde los partidos políticos del Congreso, la gran mayoría de los partidos políticos del Congreso, suscriben un acuerdo en torno a cómo dar vida o cómo dar forma a esa Constitución. Ese acuerdo se plasma un mes después en una reforma constitucional, se modifica la Constitución de 1980 para permitir entonces la creación de una nueva Constitución. Este proceso, que queda redactado entonces en esta reforma constitucional, involucra 3 o 4 pasos que son importantes recordar. Primero, recuerden ustedes que en octubre del año pasado vivimos un plebiscito, ¿cierto? Justamente el 25 de octubre del año pasado vivimos el plebiscito de entrada, donde casi el 80% de la población estuvo de acuerdo con una nueva constitución y estuvo de acuerdo también con que esa constitución fuera redactada por una convención constitucional, vale decir, por un órgano donde todos sus miembros, el 100% de los miembros, eran elegidos, ¿cierto? Eso fue lo primero que sucedió. A continuación, hubo que elegir a los convencionales, ¿cierto? A los representantes de que iban a estar presentes en la convención, y eso se realizó en mayo pasado. La convención comenzó a funcionar el 4 de julio recién pasado, y ahí entonces se inicia la redacción de la Constitución, ¿ya? Vamos a ver cuál es el plazo con el que cuenta la convención, pero una vez que ya son elegidos los convencionales, la convención ha empezado a trabajar, y la convención va a terminar su trabajo con un proyecto de constitución, y ese proyecto va a tener que ser votado nuevamente en un plebiscito llamado plebiscito de salida, 60 días después de que se presenta el proyecto de nueva constitución de manera pública. ¿Bien? Una cosa que es muy importante, este plebiscito de salida debería realizarse en principio a fines del año 2022 o a principios del año 2023, y es un plebiscito obligatorio, es de voto obligatorio. Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas chilenas van a tener que votar en ese plebiscito. Y es muy probable, estoy pensando en algunos estudiantes del colegio, ¿cierto?, que hoy día tienen 16, 17 años, que probablemente sí tengan que votar en este plebiscito de salida. Por lo tanto,
digamos, todo lo que estamos aprendiendo ahora, todo lo que estamos conociendo ahora nos va a ser muy útil, porque ustedes son parte de este proceso. Y si ustedes no alcanzan a votar, no importa, igualmente son parte, ¿no? Porque igualmente pueden participar del proceso constituyente. Ahora, ¿qué ocurre con la Convención Constitucional? Entremos a la segunda parte. La primera es la más extensa, por cierto, ¿no? ¿Qué ocurre con la Convención Constitucional? Como hemos dicho, la Convención Constitucional es un poder constituido. La Convención Constitucional no es el poder constituyente. El pueblo sigue teniendo la última palabra a la hora de definir cuál es el contenido de la Constitución. Por eso, lo que redacte la Convención Constitucional tiene que pasar por un plebiscito ante el pueblo, porque es el pueblo el titular del poder constituyente. Esta convención está compuesta por 155 miembros, que no es un número al azar, porque es el mismo número de diputados que cuenta hoy día la Cámara de Diputados, ¿cierto? Se estableció el mismo número para que sea un órgano bastante representativo y tiene algunas características que son importantes, ¿cierto? Esto ya se ha dicho, pero es importante recalcarlo. Es una convención paritaria, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo presente. Por primera vez, no solamente en la historia de Chile, por primera vez en la historia del mundo, una constitución va a ser redactada por un órgano donde hombres y mujeres tengan la misma representación. Esto es histórico. Los ojos del mundo están puestos en Chile. Claro, como es un número impar, no puede ser exactamente idéntico, sino que hay 78 hombres y 77 mujeres. Pero es paritaria, ¿no? Esto es novedoso para la historia constitucional del mundo entero. Además de esto, cuenta con escaños reservados para los pueblos originarios. Esto quiere decir que hubo ciertos representantes que fueron elegidos directamente por los pueblos originarios, ¿cierto? Por los pueblos indígenas, también conocidos anteriormente, con lo cual, por primera vez en nuestra historia, estos pueblos van a tener una voz propia, ¿no? No es que sean representados por otros, sino que son representados por ellos mismos, ¿no? Y van a tener la posibilidad de intervenir y de participar en la toma de decisiones al interior de la Convención Constitucional. Esta convención está dirigida por una presidenta, por doña Elisa Loncón, y por un vicepresidente, don Jaime Baza, ¿cierto?, que fueron elegidos soberanamente por la convención el mismo día en que se instaló, el 4 de julio de este año. ¿Cómo va a funcionar la Convención Constitucional? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es la organización que va a tener internamente la convención? Eso va a quedar definido en un reglamento que tiene que dictar la propia Convención Constitucional. La Convención Constitucional puede hacer lo que quiera, puede establecer las normas que quiera. La Convención Constitucional es tan soberana que puede, perdonen la expresión, hacer y deshacer. No. La Convención Constitucional tiene límites, y esos límites quedaron fijados en aquella reforma constitucional del año 2019. Por ejemplo, ¿qué límites tiene la Convención? En primer lugar, la Convención tiene que aprobar el contenido de la Constitución por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio. Por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio. No basta una mayoría simple o una mayoría absoluta, sino que las 2/3 partes de los miembros de la Convención son quienes van a tener que darle un contenido a la Constitución, ¿ya? Esto es un límite. La Convención no puede tomar las decisiones como ella quiera, sino que por esta regla que está establecida en la Constitución. También por los 2/3, la Convención va a tener que fijar su reglamento. El reglamento queda fijado, entonces, o es redactado también por una aprobación de los 2/3 de los miembros de la Convención. Ese es otro límite. El reglamento no se establece como la Convención quiera, sino a través de la regla de los 2/3. Otro límite es el límite de tiempo, en el sentido que la Convención tiene 9 meses para trabajar y para redactar una nueva Constitución, de los cuales ya han pasado 2 meses y medio, ¿cierto? Pero se podría pedir eventualmente 3 meses más de renovación. O sea, podría tener hasta eventualmente el 4 de julio del próximo año para terminar de redactar la nueva Constitución. Si quisiera más tiempo, la actual Constitución no se lo permite. Habría que reformar la actual Constitución, dictar una nueva reforma constitucional para darle, por ejemplo, 6 meses. Otro límite que tiene la Convención es que no puede intervenir en las labores de los demás poderes del Estado. No puede afectar o no puede interrumpir las labores del Congreso, del presidente, etc.
deberá respetar, dice la Constitución también, la forma republicana y el régimen democrático. Por supuesto, tenemos que respetar la forma republicana. Esto quiere decir que vamos a seguir siendo una república y no vamos a volver a una monarquía, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Entre otras cosas, significa eso una república. Y hay que respetar la democracia. Debe respetar las sentencias judiciales, porque la Convención no reemplaza a los jueces, y tampoco se pueden desconocer los tratados internacionales ya suscritos por nuestro país. Los tratados son obligaciones que Chile ha adquirido con la comunidad internacional y la Convención no tiene la posibilidad de desconocerlo. Hasta el momento, ¿qué es lo que ha hecho la Convención Constitucional? Porque hay muchos que dicen, mire, los constituyentes no han hecho nada, la Convención no ha funcionado, se han dedicado a perder el tiempo, se están robando la plata. No, la verdad es que se ha hecho mucho. ¿Quisiéramos que fuera más rápido? Probablemente sí, ¿cómo no? Pero también ha habido problemas, también ha habido obstrucciones, también es difícil ponerse de acuerdo sobre muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la Convención, por ejemplo, hasta el momento? Primero, resolvió los problemas relacionados con la instalación. Si no fue llegar a instalarse, recuerden ustedes que el día siguiente, cuando la Convención, después que se instala y cuando van a tener el primer día de trabajo, se dan cuenta que no pueden sesionar en la sala que se les había asignado porque por aforo, fruto de que estamos en una pandemia, no podían estar todos reunidos. Ahí hubo un problema de organización previa, que no es responsabilidad de la Convención, ¿no? Y tuvieron entonces que distribuirse en salas. No había internet. Tuvieron que instalar internet en el Congreso Nacional donde están funcionando. No habían redes de televisación interna. Tuvieron que hacerlo, ¿no? Entonces, esos problemas no son responsabilidad de la Convención. Sin embargo, la Convención los tuvo que resolver. También, bueno, como decíamos, eligieron al presidente y al vicepresidente y se agregaron además 7 vicepresidencias adicionales. Se estableció todo un sistema de difusión de las sesiones. Hoy día podemos ver todas las sesiones en vivo, digamos, a través del canal de YouTube, y eso implica, ¿cierto?, un esfuerzo técnico y humano importante. También la Convención aprobó un reglamento provisorio para, mientras tanto, empezar a sesionar. Se crearon algunas comisiones y se redactó también el reglamento definitivo, el cual en este momento está en votación y que probablemente dentro de los próximos días ya se va a aprobar el reglamento definitivo. Una vez que se apruebe el reglamento definitivo, podremos empezar a discutir ya el contenido de la Constitución. Pero toda esta tarea previa es lenta y requiere tiempo, y se ha estado trabajando en ello. Y bueno, y como ustedes saben, últimamente está la contingencia además de lo sucedido con el convencional Rodrigo Rojas Bade, que aparentemente su intención es renunciar a la convención. La Constitución no le permite renunciar, a menos que demuestre que hay una enfermedad grave que le impide el ejercicio del cargo. Y ahí, bueno, hay una contingencia que tenemos que resolver de alguna forma, ¿no? Por lo menos él ya renunció a la vicepresidencia, respecto de eso no hay problema. Puede renunciar a una de las vicepresidencias porque era uno de los vicepresidentes, pero el cargo, él no tiene hoy día las atribuciones para renunciar, a menos que nuevamente se reforme la Constitución probablemente y se establezca algún mecanismo para ese efecto. Por último, ya para ir cerrando esta posición y quedar atento a vuestras preguntas. El futuro de la Convención, ¿qué es lo que se viene? Esto lo voy a resumir fundamentalmente en cuáles son las discusiones más importantes que, a mi juicio, se van a dar dentro de los próximos meses. Por ejemplo, ¿qué se va a debatir? Un primer tema que vamos a tener que debatir en la Convención es lo relativo a los derechos sociales, ¿no? Probablemente uno de los grandes motivos por los cuales llegamos a la necesidad de tener una nueva Constitución es porque se necesita reforzar los derechos sociales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una pensión justa, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua. Son derechos sociales que tienen que de alguna manera ser trabajados, ser reforzados y probablemente avanzar hacia lo que se llama un Estado social de derecho. Ahí hay un debate importante, un debate grueso respecto del cual tenemos que hacernos cargo. Un segundo debate tiene que ver, por supuesto, con el modelo democrático que vamos a adoptar, ¿no? Un inconveniente que tiene el modelo diseñado por la Constitución de 1980 es que todas las decisiones quedan en manos de
los órganos del Estado y nosotros como ciudadanos no tenemos ninguna posibilidad de intervenir. Fíjense que nosotros solo somos ciudadanos el día que votamos, pero al día siguiente nadie más nos escucha. No tenemos posibilidad de participar. Entonces, probablemente hay que avanzar hacia una democracia más participativa, donde la voz de todos y de todas sean efectivamente escuchadas. Un tercer y cuarto punto del cual también tenemos que hacernos cargo es pensar una constitución con enfoque de género. No por nada las mujeres de Chile lograron y conquistaron el triunfo de tener una convención paritaria. Y esa voz se va a escuchar fuerte en la constituyente, y qué bueno que así ocurra, ¿cierto? Y van a haber cambios probablemente a nuestra forma de Estado y a nuestros derechos en atención justamente de las necesidades de una mayor igualdad de género. Y no solamente estoy pensando en hombres y mujeres en términos binarios, sino que también en toda la comunidad también LGTBIQ+. Habrá que discutir también la situación de nuestros pueblos originarios. Mi posición, mi opinión es que debiéramos avanzar, por ejemplo, hacia un Estado plurinacional. Ese es otro debate importante que se va a dar. Y por último, dos cuestiones adicionales. Por supuesto que esta nueva constitución tiene que ser una constitución también con enfoque ecológico. Debemos avanzar hacia un Estado ecológico. No puede seguir sucediendo, ¿cierto?, la depredación del entorno, de la naturaleza. Ese es un tema respecto a los cuales las constituciones tienen que hacerse cargo con urgencia, y en el caso chileno con mayor razón. ¿Cierto? Entonces tenemos que avanzar hacia un Estado ecológico. Algunos postulamos, por ejemplo, reconocer derechos a la naturaleza, ¿no? Para que los derechos no solamente sean de los seres humanos, sino que la naturaleza también sea un titular de derechos, ¿no? Los derechos de la naturaleza. Y por último también, una de las tantas líneas que se van a discutir tiene que ver con revisar qué forma le vamos a dar a la descentralización. Chile tiene que ser descentralizado. No puede seguir ocurriendo que las decisiones fundamentales del país sean adoptadas siempre en Santiago. Las regiones también deben tener la posibilidad de decidir acerca de su futuro, ¿no? Lo que se llaman los territorios. Cada territorio tiene que tener la posibilidad de decidir. Y no solamente esta es una disputa entre las regiones y Santiago. Si cada región también está muy centralizada, ¿no? No puede suceder de que todos los trámites que se quieran hacer haya que hacerlo necesariamente en la capital regional. También implica descentralizar las regiones, descentralizar las ciudades, que los barrios tengan también acceso, digamos, a poder opinar, a poder intervenir. La descentralización no es solamente Santiago versus las regiones, es mucho más que eso, es empoderar a los territorios. Bueno, eso es un poco lo que yo quise presentar hoy día. Desde el comienzo, hablando un poco cómo se gestó o cómo se va a gestar esta nueva constitución, ver también de qué manera la convención ha funcionado, qué es lo que viene por delante y cuáles son los debates más importantes que se vienen para los próximos meses. Nuevamente agradezco su atención y, por supuesto, quedo atento a sus preguntas, comentarios y críticas. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Hugo, por la presentación. Ahora los quiero dejar con la señorita Catalina Rojas para que dirija las preguntas. Les recuerdo a los alumnos que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, y me parece que ya hay una pregunta para que te doy el pase, Catalina. Aquí hay una del alumno Nicolás Alonso Triviño que dice, ¿qué pasaría si se rechaza en el plebiscito de salida? Ya. Yo ahí voy a responder de dos formas, ¿no? Jurídicamente y políticamente. Jurídicamente, lo que la Constitución establece, lo que establece la Constitución del 80, es que si se rechaza el proyecto de Constitución en el plebiscito de salida, sigue rigiendo la actual Constitución, la Constitución de 1980. ¿Cierto? Eso es lo que dice la actual Constitución. Y eso tiene cierta lógica, porque los países no se pueden quedar sin Constitución. Entonces, si no aprobamos el texto, tenemos que tener una Constitución y obviamente va a seguir rigiendo la Constitución que nos rige. Eso jurídicamente. Pero políticamente hay una respuesta, y que es bueno también tenerla presente. Nosotros en octubre del año pasado
ya dijimos que queremos una nueva constitución. Por un 80%, el pueblo de Chile dijo, queremos una nueva constitución. Ahora, si no nos gusta la constitución que nos van a presentar en 9 meses más, bueno, tendremos que redactar una nueva constitución. Pero ya dijimos que no queremos una nueva constitución. Por lo tanto, me parece a mí que hay que honrar la voz del pueblo. Y el pueblo, ya no le guste la que se le va a presentar, nos obliga a reiniciar el proceso, ¿no? Pero no podemos quedarnos simplemente con la solución de que siga rigiendo la Constitución del 80, si es que ya dijimos que no queremos esta Constitución. Esa sería mi respuesta. Muy bien. A ver, hay otra pregunta acá que dice, de Renato González. Dice, ¿habrá un límite de gasto público en la Asamblea Constituyente, como también se redacte un límite nacional constitucional para evitar el despilfarro innecesario de dinero? Es una muy buena pregunta. En Chile y en los países civilizados no se gasta un solo peso si es que eso no tiene un respaldo en una ley de presupuesto, ¿cierto? Todos los años el Congreso Nacional discute la ley de presupuesto y por lo tanto, por ejemplo, lo que se gasta en defensa, lo que se gasta en educación o lo que se gasta en salud es el monto que ha quedado fijado por la ley de presupuesto. Por lo tanto, eso mismo rige para la Convención Constitucional, ¿no? La Convención Constitucional tiene un límite presupuestario y ese límite presupuestario ha quedado fijado por ley y lo aprobaron nuestros diputados y nuestros senadores, diputadas y senadoras, ¿no? La Convención no es libre para gastar el dinero que quiera, porque son dineros públicos, sino que tiene que someterse necesariamente a lo que diga la ley de presupuesto. Gracias. Y había una... Daniela, ¿puedo preguntar yo? Mientras buscan la pregunta ahí. Sí. Don Hugo, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Dani Urtubia. Mira, yo quiero profundizar un poco lo que acabas de plantear sobre si las personas se manifiestan negativamente a la propuesta constitucional que nos haga la convención, que políticamente debiese igual profundizarse el cambio constitucional. Te lo pregunto en términos de que eso implicaría que los diputados y senadores que elijamos ahora, ¿no es cierto?, y el presidente que elijamos va a tener que promover con el marco constitucional de la Constitución del 80 un nuevo plebiscito y un nuevo llamado a constituyentes, porque no podría ser estos mismos constituyentes mandatados, entiendo yo, porque ellos tienen un mandato específico por un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, para poder crear la Constitución. No sé si estoy bien en lo que estoy planteando, debiese ser un nuevo proceso, un acuerdo, por así decirlo, o una nueva ley que invocara a un nuevo llamado de personas que puedan elaborar esta nueva propuesta constitucional. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Esa posibilidad, digamos, de un plebiscito de salida que rechace y por lo tanto reiniciar todo este procedimiento exige una nueva reforma constitucional que va a tener que ser aprobada por los nuevos diputados y senadores que vamos a escoger en noviembre de este año, y por lo tanto quedaría en manos de ellos. No solamente esto, no solamente esta posibilidad de escoger diputados y senadores para el evento que tengamos que reiniciar todo esto, sino que también podría suceder de que esta convención, el tiempo se le haga corto, ¿no? Y que esta convención quiera más plazo. Eso también podría eventualmente discutirse en el Congreso, ¿no? No para reiniciar el proceso, sino que diga, ¿sabe qué? Nos quedamos cortos y queremos 2 o 3 meses más. Bueno, eso tendría que autorizarlo también el nuevo Congreso, a través de una reforma constitucional. Entonces, es importante también la elección que nosotros hagamos ahora de los parlamentarios, entre otras cosas, porque va a tener que decidir acerca de estas cosas importantes. Gracias. Ignacio Arata dice, pero si se rechaza, ¿existe la opción de que la tengan que editar y presentarla de nuevo para que quedara la nueva y no la del 80?
Eso no está hoy día permitido, digamos, de acuerdo a la regulación actual de la Constitución. Eso no está permitido. Para poder hacer una cosa como esa, nuevamente insisto, habría que reformar la Constitución y permitir todo este tipo de fórmulas. O sea, evitar, como dice el proyecto, o derechamente reiniciar el proceso. Todo eso requeriría una reforma constitucional, porque todo esto está regulado por la Constitución actual. Acá hay otra pregunta que dice, a mí me gustaría saber si me pudieran explicar, la dice Benjamín Requena, dice que si me pudieran explicar el concepto de Estado subsidiario. Tengo una idea, pero no estoy tan claro de lo que es. También tengo duda de cuántos años tardará este proceso para que nos rija esta nueva Constitución si se aprueba. Ya. A ver. ¿Qué es el Estado subsidiario? ¿No? El Estado subsidiario lo voy a tratar de explicar en términos simples, porque tampoco es un concepto tan simple, ¿no? Pero voy a tratar de simplificarlo para que podamos entender. La idea del Estado subsidiario supone que el motor de la sociedad, que el motor de la actividad social y económica está en manos de los sujetos privados, ¿no? Y que el Estado interviene solo de manera extraordinaria, ¿ya? Por lo tanto, la satisfacción de las necesidades fundamentales de la comunidad, la satisfacción de esas necesidades está en manos de los sujetos privados. O sea, la educación está en manos de los privados, la salud está en manos de los privados, las pensiones están en manos de los privados. Y cuando interviene el Estado, interviene de manera extraordinaria, cuando los privados no quieren o no pueden hacerlo, ¿ya? Si yo soy el dueño de una botillería, o si yo soy el dueño de una librería, puedo entender perfectamente el Estado subsidiario, ¿no? Porque yo no quiero, digamos, que el Estado intervenga en mi negocio de la botillería o en mi negocio de la librería. Pero cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de la educación, y cuando decimos esto va a quedar entregado a los privados, y por lo tanto, los que tengan el dinero pueden costear o no pueden costear tal o cual cosa, el asunto se hace más delicado, ¿no? Y esa es un poco la encrucijada en la que estamos, ¿cierto? Queremos efectivamente un Estado donde confiemos de esta manera en los privados, para que los privados efectivamente provean y resuelvan las necesidades sociales, o queremos un Estado más solidario, donde el Estado participe también en la satisfacción de estas necesidades. Yo quiero decirlo así en términos generales, ¿no? Un poco esa es la idea de un Estado subsidiario. La segunda pregunta, si me la recuerda Daniela, me quedan dos preguntas. Sí, dice, también tengo la duda de cuántos años tardará este proceso para que nos rija esta nueva Constitución si se aprueba. Ya, la Constitución debiera quedar redactada, se supone, al 4 de julio, a más tardar el 4 de julio del próximo año, porque ahí vencen los 12 meses, 9 más 3 y que se amplía. Luego de eso, al 4 de julio, 60 días después, vamos hablando más o menos de septiembre, debiera ser el plebiscito, ¿no? Plebiscito de salida. Pero eso no quiere decir que la Constitución rija de inmediato, porque también hay otros trámites posteriores. Y muchas veces las constituciones señalan, esta Constitución comenzará a regir, por ejemplo, 6 meses después del plebiscito. A ver, muchas veces se propone eso, porque bueno, hay órganos que hay que crear, porque hay políticas que hay que implementar. Entonces, probablemente esta Constitución, si es que es aprobada finalmente, recién empieza a regir, yo diría, el año 2023, ¿no? A mediados de 2023. Probablemente es difícil que sea antes, ¿no? Va a ser aprobada, si es que es aprobada el próximo año, 2022, pero que empiece a regir, normalmente se da un plazo para la puesta en marcha, y eso seguramente va a ser el año 2023. Ya estamos como en la hora, 16:25. Quedan algunas preguntas, pero en honor al tiempo, a ver, les quiero decir a los alumnos que les va a llegar a sus correos un formulario para que evalúen la actividad.
Y ahora, para finalizar esta actividad, el director de nuestro centro educativo Salesianos Alameda, el padre Víctor Mora, cerrará este encuentro con unas palabras. Padre. Muy buenas tardes a todos, a todas las que están aquí reunidas. Gracias al profesor Hugo, que nos ha acompañado y iluminado con sus palabras, iluminado también cosas que nos ayudan a comprender este proceso que estamos viviendo como país y que sin duda es también una apuesta, como él titulaba, ¿cierto?, al futuro, donde creemos también desde nuestro proyecto educativo pastoral que nosotros somos iguales ante la dignidad de ser personas. Por ser personas ya tenemos una dignidad que nos tiene que vincular con otros, mirando a los otros de frente, no superiores, no inferiores, sino una persona igual a mí, y eso me permite tener también una cierta fraternidad, en donde nos reconocemos todos iguales, hace que también nuestra convivencia en la sociedad sea mejor, no donde están los buenos, los malos, los justos, los injustos, sino que cada uno desde su ser aporta lo mejor de sí para construir un país mejor. Cuando uno mira a lo lejos, y quizás pensaba mientras hablaba el profesor y nos explicaba, mira a lo lejos países desarrollados, una de las grandes cosas que le ha ayudado es sentirse iguales, en dignidad. Y eso implica todo, desde nosotros como personas nos somos llamados a una vida, nos cuidamos, nos protegemos, nos ayudamos, y creo que de ahí también uno mira hacia adelante en perspectiva de futuro, que esto puede ser posible si es que, ahí ponía también algunas polémicas, si es que también hay un diálogo, en donde siempre cuando yo escucho al otro, lo acepto tal cual es, pero también tengo que aceptar su postura, su modo de ver la vida, su modo de plantearse frente a las situaciones, y cuando lo escucho también puedo decir, mira, yo a lo mejor podría cambiar esto también en mí, o yo también puedo aportar a la otra persona, y ahí nos vamos dando cuenta que somos iguales. Así que yo le agradezco al profesor Hugo, también a Daniela, y que ha coordinado esto, y a todos los que están ahí, a los profesores que están acompañándonos, a cada uno de nuestros estudiantes, que nos ayuda a crecer en este. Nosotros hablamos de honestos ciudadanos. Si nosotros somos honestos ciudadanos es porque somos buenos cristianos también en la práctica. Así que muchas gracias por el tiempo, por ayudarnos e iluminarnos, especialmente a nuestros jóvenes y también a nosotros, para seguir avanzando en nuestro país. Señorita Daniela. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Darle las gracias nuevamente a nombre de la biblioteca del Centro Educativo Salesianos Alameda por esta excelente oportunidad que nos regaló a través de la Universidad de Playa Ancha, así que muy, muy agradecidos, y también gracias a todos por acompañarnos, a los alumnos, a todo el mundo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones.